A continuación, hablaremos sobre las leyes de semejanza. Les habla Luis Carlos Galán Biasús, estudiante de Ingeniería Civil, quinto semestre, Universidad Santo Tomás. Presentado para el ingeniero Ricardo Mozo, de la materia Mecánica de Fluidos. Pues las leyes de semejanza son 6 principales leyes. La primera habla sobre los caudales son directamente proporcionales al número de revoluciones. La segunda, las alturas son directamente proporcionales al número de revoluciones al cuadrado. La tercera, las potencias útiles son directamente proporcionales a los números de revoluciones al cubo. La cuarta, los caudales son directamente proporcionales a la relación de diámetros al cubo. La quinta, la altura útil es directamente proporcional al cuadrado de la relación de diámetros. Y la sexta, la potencia útil es directamente proporcional a la relación de diámetros a la quinta potencia. Entonces, empezamos hablando de la primera ley, que dice, los caudales son directamente proporcionales al número de revoluciones. Para esto tenemos una ecuación principal que nos dice que el caudal 1 es igual a caudal sub 0 sobre n1 sobre n sub 0. ¿Qué es eso? El caudal 1 es lo que nosotros conocemos como el caudal final. El caudal sub 0 es lo que vamos a conocer como el caudal inicial. Por ende, n se refiere al número de revoluciones final, n1, l sub 1 el número de revoluciones final y n sub 0 al número de revoluciones inicial. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado, esa sería la fórmula principal para esta ley. Pero para entenderla un poco mejor, ahí vemos un ejemplo que dice, una bomba centrífuga bombea 6 metros cúbicos sobre minuto de agua. El motor gira a 1500 revoluciones por minuto. Si por medio de un variador de frecuencia de se disminuyen las revoluciones por minuto del motor a 1100, ¿cuál sería el nuevo caudal que suministra la bomba? Entonces, ¿qué información tenemos? Primero tenemos los 6 metros cúbicos sobre minuto, que sería el caudal inicial. O sea, tenemos que sería este Q sub 0. Entonces ya tendremos el valor de que Q sub 0 es igual a 6 metros cúbicos sobre minuto. Recordemos que estos ejemplos que voy a dar pues ya vienen en las unidades listas para trabajar, pero pues en algunos problemas que se nos presenten pueden venir en litros, puede venir en diferentes unidades de otro tipo y pues habría que hacer la respectiva conversión, sino en este caso es para realizar el ejemplo de la manera más práctica. Entonces tenemos que el motor gira a 1500 revoluciones por minuto. Entonces nos está diciendo en este momento las revoluciones por minuto iniciales a qué equivalen. Entonces, este valor de 1500 de revoluciones por minuto va a equivaler a nuestro n sub 0, que serían las revoluciones iniciales. Dice que por un medio de variador de frecuencia, pues ese variador de frecuencia ya es un componente electrónico que funciona principalmente para poder variar la frecuencia. También se refiere pues a la velocidad realmente del motor. Entonces ese es el variador de frecuencia, un componente electrónico que nos va a variar la frecuencia a 1100 revoluciones por minuto. O sea, la va a bajar. Entonces, estas 1100 revoluciones por minuto van a ser nuestras revoluciones finales, o sea, el n sub 1. Entonces, teniendo esa información, ya podemos reemplazar en la ecuación principal, donde sabemos que el caudal final es igual al caudal inicial, que son 6 metros al cubo sobre minuto, por el número de revoluciones finales, que sería 1100 RPM sobre 1500 RPM. Entonces, realizando esta operación, tenemos que dar 4.4 metros cúbicos sobre minuto. Sabemos que las revoluciones se eliminan las unidades. Entonces tendríamos que nuestro caudal
final equivale a 4.4 metros cúbicos sobre minuto para el ejemplo de la primera ley de semejanza. Continuando con la segunda ley, dice, las alturas son directamente proporcionales al número de revoluciones al cuadrado. Ahí observamos la ecuación principal, que igual, donde observemos el 1 y el sub 0, sabemos que el 1 equivale al final y el sub 0 al inicial. En este caso, altura final, altura inicial y número de revoluciones. Ya sabemos que ese valor de 30 metros va a representar nuestra altura inicial, que en este caso la tenemos ahí encima. Nos dice que la bomba gira a 3.600 revoluciones por minuto. O sea, nos está diciendo qué RPMs tenemos iniciales, que serían estos, el n sub 0, como lo dijimos previamente. ¿Cuál sería la nueva altura? Nos está preguntando claramente la nueva altura suministrada por la bomba si este se reduce a 2.400 revoluciones por minuto. Entonces nos está dando nuestra n sub 1. Con estos valores lo que hacemos es reemplazar. Entonces tenemos que la altura final o altura sub 1 es igual a la altura inicial, que serían 30 metros, por las revoluciones finales, que serían 2.400, pero en este caso al cuadrado, sobre 3.600 revoluciones. De igual manera al cuadrado. Sabemos que revoluciones por revoluciones se pueden cancelar acá. Nuestro resultado vendrá en metros, el cual sería cada 13.33. Entonces tenemos una altura final de 13.33 metros. Entonces, claramente, si vemos que las revoluciones por minuto del motor se reducen, pues vamos a ver una reducción de la altura considerable. Es importante mencionar que pues estamos dando un ejemplo para hallarlo directamente según como nos muestra la ecuación, pero igual podemos jugar con esto a la hora que un ejercicio nos suministre, dependiendo de lo que nos suministre un ejercicio, podemos hallar las revoluciones finales, las revoluciones iniciales, la altura inicial. Ya podemos jugar con la ecuación para poder hallar lo que necesitemos respecto a la necesidad del ejercicio. Continuando, pues tenemos la tercera ley, que nos dice que las potencias útiles son directamente proporcionales a los números de revoluciones al cubo. Pues acá observamos la ecuación principal, que es potencia final igual a potencia inicial por el número de revoluciones finales al cubo sobre el número de revoluciones iniciales. Vuelve y juega. Aquí nosotros esta ley la podemos utilizar para hallar cualquier valor que nos haga falta según el ejercicio, dependiendo de la cantidad de información que nos suministre. Por esta razón, obtenemos este ejemplo. Vamos a dar este ejemplo que dice que una bomba centrífuga bombea 6 metros cúbicos sobre minuto de agua, teniendo en cuenta que el motor gira a 1.900 revoluciones por minuto, consume una potencia de 30 horsepower. Si por medio de un variador de frecuencia se incrementan las revoluciones del motor a 3.800, estamos hablando del doble, ¿cuál será el consumo de potencia del motor? Entonces, tenemos acá 6 metros cúbicos por segundo, que es el caudal. En este caso no lo necesitamos. Tenemos los RPMs que tiene el motor inicialmente, que serían 1.900, eso equivale al N sub 0. Sabemos que esos consumen 30 horsepower, que sería la potencia inicial. Aquí la tenemos, esto sería el P sub 0. Y pues ya sabemos que si por medio de un variador de frecuencia pues incrementamos esto a 3.800, este valor de 3.800 serían nuestras RPM finales, que sería como el N sub 1. Teniendo esta información podríamos reemplazar ya inmediatamente para conocer la potencia final, que sería igual a 30 horsepower
por los RPMs finales, que serían 3800 al cubo, no olvidarlo, sobre 1900 al cubo. 1900 revoluciones por minuto. Ya sabemos que estas unidades se cancelan y nos va a dar en horsepower. Este resultado nos daría un valor de 240 horsepower. Entonces, conociendo este valor, de 240 horsepower, diríamos que es importante saber que cuando requerimos incrementar, cuando vamos a incrementar este valor de potencia, se va a ver, cuando vamos a incrementar, cuando vamos a incrementar el valor de las revoluciones por minuto, va a haber un incremento muy alto en la potencia. Estos análisis son los que debemos tener en cuenta a la hora de la práctica, porque es importante considerar las necesidades y el consumo, porque si vamos a realizar un cambio de estos, como en este ejemplo, al incrementar las revoluciones por minuto al doble, en este caso, observamos que la potencia de consumo, de la potencia del motor, se incrementa bastante. Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta a la hora de un análisis. Continuando con las leyes de semejanza, ahora observamos la número 4, que dice: los caudales son directamente proporcionales a la relación del diámetro al cubo. En este caso, pues observamos la ecuación directamente, la ecuación que se utiliza para esta ley, solo que en este caso es importante entender que esta la aplicamos. Por eso no coloqué un ejemplo, porque vamos a encontrar las ecuaciones muy parecidas a lo que fue la primera, la segunda y la tercera ley, solo que en este caso aparece el diámetro, ¿cierto? No aparecen las revoluciones por minuto, sino aparece el diámetro. Este diámetro lo tenemos en cuenta en qué momentos. En los momentos en los que podamos variar el tamaño de los ventiladores, o en el que podamos variar el tamaño de los impellers. Los impellers son unos rotores que van situados entre las tuberías. Entonces esos rotores, pues claramente es un trabajo bastante arduo, pero si se desmonta y se lleva a un respectivo taller mecánico, le pueden reducir el diámetro llegado el caso que se requiera una manipulación de ese tipo. Y en algunos otros casos, pues ya sabemos que los ventiladores, pues según el ejercicio que estemos realizando, estos, pues, solo habría que cambiar pues, el diámetro del ventilador, teniendo en cuenta de pronto sus aspas y demás cosas. Y en este caso, pues, antes de cambiar cualquier tipo de diámetro, pues ya conocemos aquí la ecuación, que para conocer el caudal final, vamos a saber que existe un caudal inicial y va a existir un diámetro inicial. Y nosotros nos vamos a preguntar qué pasa si yo a ese diámetro lo disminuyo o lo aumento. Entonces ya sabemos a qué se refiere que es directamente proporcional, porque sabemos que si se disminuye va a haber un incremento, si se aumenta va a haber un decrecimiento de este caudal. Entonces acá observamos pues la cuarta ley. La quinta ley es exactamente igual, o sea, exactamente igual en el respecto a su estructura, me refiero, ya que dice que la altura es directamente proporcional al cuadrado al cuadrado de la relación entre los diámetros. Vuelve y juega. Tacho remacho. Continuando con la quinta ley, sabemos que la altura es directamente proporcional al cuadrado de las relaciones de los diámetros. Entonces, es la misma ecuación en estructura de la que vimos anteriormente. Y vuelve y juega. Acá nosotros lo que debemos tener en cuenta es que ahora no jugamos con las revoluciones por minuto, sino con los diámetros, de lo que les acabé de mencionar como ejemplo, de los ventiladores, de los impellers, donde los diámetros que se pueden modificar. Acá también observamos que tenemos una relación entre el diámetro final y el diámetro inicial, ¿cierto? Y esto multiplicado pues por la altura inicial.
Entonces, vuelve y juega. Aquí, como en todos los ejemplos de las leyes, podemos jugar con la ecuación despejándola como necesitemos. Si necesitamos, depende de la cantidad de información que nos dé. Si nos dan la información del diámetro, de los diámetros y de la altura final, ya sabemos que podemos despejar y hallar cuál era nuestra altura inicial y viceversa. Entonces, esta sería la quinta ley, donde también vuelve y juega. Observaríamos que si existe un aumento en el diámetro, va a verse directamente afectada la altura, un aumento o una disminución va a verse directamente afectada la altura final. Aquí observamos la quinta ley, la sexta ley, perdón, la potencia útil es directamente proporcional a la relación del diámetro elevado a la quinta potencia. En este caso, como en los casos anteriores, como observamos, cada una de las leyes nos ayuda a poder realizar las respectivas ecuaciones y los respectivos hallazgos de cada uno de los ejercicios que realmente necesitemos, dependiendo si requerimos hallar caudal, requerimos hallar altura o requerimos hallar potencia. Entonces, esta sexta precisamente nos habla desde la potencia. Vuelve y juega como las anteriores lo mencioné. En este caso, la sexta va directamente enlazada es al tema de los diámetros, al diámetro inicial y al diámetro final. Y pues teniendo en cuenta pues una potencia inicial, como en el ejercicio anterior, donde nos dan una potencia inicial, pero no vamos a variar los RPMs, sino vamos a variar los diámetros como lo mencioné anteriormente. Y ya sabemos que por fórmula matemática, por eso mencionamos que es directamente proporcional, al variar ese diámetro final, sea aumentándolo o disminuyéndolo, esa potencia final se va a ver directamente afectada tanto con un incremento o un decrecimiento de su potencia, teniendo en cuenta si se aumenta o se disminuye ese diámetro inicial con respecto, ese diámetro final con respecto al diámetro inicial. Estas serían las leyes de la semejanza. Agradezco mucho la atención prestada, que tengan un muy buen día. Similitud hidráulica y análisis dimensional. Mi nombre es Estefanía Natalie Pacheco Martínez y a continuación presentaré una breve descripción del análisis dimensional en la similitud hidráulica. Modelos y prototipos hidráulicos. Debido a que son pocos los flujos reales que pueden ser resueltos con exactitud, solo mediante métodos analíticos, el desarrollo de la mecánica de fluidos ha dependido de manera importante de los resultados experimentales. ¿Qué podemos obtener de laboratorios de hidráulica de diferentes universidades, como la de nosotros de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Tunja? En los ensayos experimentales del flujo en un determinado prototipo, a veces no es posible realizar los ensayos con el prototipo propio, por su tamaño o por la dificultad de reproducir las condiciones reales de flujo, con lo que se realizan los ensayos con modelos a escala geométricamente semejantes. Para la teoría de modelos permite obtener las condiciones de ensayo del modelo a partir de las condiciones de flujo del propio prototipo y las magnitudes del prototipo a partir de las medidas experimentales del modelo. Dado un problema de ingeniería donde se desea conocer el comportamiento de flujo e identificar las fuerzas aplicadas a través de un análisis experimental, es necesario definir un número considerable de pruebas. Sin embargo, existe una herramienta útil y poderosa que agrupa en parámetros dimensionales las variables que intervienen en el problema. Esta herramienta se conoce como el teorema Pi de Buckingham. El teorema Pi de Buckingham es un enunciado de la relación entre una función expresada en términos de parámetros dimensionales y una función relacionada en términos de parámetros adimensionales. Los tres propósitos del análisis dimensional son: primero, generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos y en el análisis de los resultados obtenidos.
Segundo, determinar leyes de escalamiento para observar el comportamiento del prototipo que se pueda predecir del modelo a escala. Por último, predecir la tendencia del comportamiento de los parámetros adimensionales obtenidos. En el siguiente recuadro podemos ver las propiedades de los términos pi. Todo término pi debe ser independiente y adimensional. Tenemos parámetros muy importantes para la mecánica de fluidos como Q, que significa caudal, y su equivalencia adimensional representada como pi sub 1. El siguiente parámetro es h, que se refiere a la cabeza y está relacionado en su equivalencia dimensional como pi sub 2. El siguiente parámetro es la potencia, como pi sub 3. Tenemos también el número de Reynolds como pi sub 4 y el momento de torsión representado como T y su equivalencia adimensional como pi sub 5. Todas estas equivalencias hacen parte de un análisis adimensional que se ha visto anteriormente y comprende también de unas variables repetitivas. La importancia de los términos pi y todo este tema de la teoría de Buckingham se refiere porque con ellos se puede predecir el comportamiento de máquinas hidráulicas, es decir, el prototipo operando bajo condiciones diferentes a aquellas para las cuales un modelo en particular ha sido probado por el fabricante y también para determinar el funcionamiento de otras máquinas homólogas, es decir, dinámicamente similares. Para contar con similitud dinámica, la cual veremos más adelante, entre modelos M y prototipos P, cada uno de los términos pi debe ser igual. Es decir, si tengo el parámetro de caudal pi sub 1, este debe ser igual a pi sub 1m para el modelo. Si se quiere operar una máquina prototipo, se debe comparar a través de los números pi con el modelo. Uno de los parámetros también de gran importancia que se deben utilizar son la velocidad específica en bombas, la velocidad específica en turbinas, en las que a partir de una relación de pi sub 1 a la 1 medio sobre pi sub 2 a la 3 cuartos, se tiene una nueva equivalencia adimensional que sería pi sub 6. Es adimensional pero no independiente. Y así sucesivamente con el resto de las velocidades específicas ya mencionadas. La similitud hidráulica. En la mayoría de los experimentos para ahorrar tiempo y dinero es necesario desarrollar modelos hidráulicos de laboratorio que deben cumplir con las tres condiciones que se establecen en la similitud para analizar fenómenos que se tienen bajo condiciones reales y que se comparan con los modelos de laboratorio. Estos son, primero, similitud geométrica, segundo, similitud cinemática y tercero, similitud dinámica. La similitud cinemática. Los movimientos en prototipo y modelo tienen similitud cinemática si las partículas homólogas llegan en tiempos homólogos. La similitud cinemática obliga a que el modelo y prototipo tenga una escala de líneas y también una escala de tiempo, y con ello se logra una escala de velocidades. Acá podemos ver representado que la velocidad la tenemos sobre
La escala de velocidad la tenemos como una velocidad del prototipo sobre una velocidad del modelo. Asimismo, la escala de tiempo la tenemos en función del tiempo del prototipo sobre el tiempo del modelo. Para la similitud dinámica implica que haya similitud geométrica y cinemática. Además, que sea la misma relación de las fuerzas dinámicas en puntos homólogos. La siguiente gráfica la observamos en el libro de Sotelo como la gráfica representativa de la similitud dinámica. Para que el modelo cumpla, este debe tener un factor de escala de velocidad, tiempo, fuerzas, densidad, viscosidad, tensión superficial, pues estas miden las características del flujo y del modelo. Finalmente, para la similitud sea completada, se logra cuando se cumplen las tres similitudes descritas anteriormente. Las fuerzas que actúan sobre un campo de flujo se definen como fuerzas de presión, fuerzas de inercia, fuerzas de gravedad, fuerzas de viscosidad. Para que haya similitud dinámica por lo que respecta a la fuerza de presión, es necesario que el parámetro E sub u igual a ρ por v al cuadrado sobre ρ sea el mismo en el modelo y en el prototipo. En general, ρ representa la diferencia de presiones delta P entre dos puntos o un punto y una presión atmosférica. Este parámetro es adimensional y es la relación entre la fuerza de inercia y la debida al gradiente de presiones. Por medio de un razonamiento análogo, se obtendrían cuatro parámetros adimensionales a saber. Los parámetros adimensionales que tenemos es E sub u como fuerza de inercia sobre la fuerza de presión, R sub e fuerza de inercia sobre fuerza viscosa, F sub r fuerza de inercia sobre fuerza gravitacional, S como la aceleración local sobre la fuerza de inercia. Similitud geométrica. Esta similitud actúa en las dimensiones del prototipo y modelo, es decir, solo actúa en largo, ancho y alto. El modelo debe ser idéntico en su forma al prototipo, pero a escala. Si P se refiere al prototipo, M al modelo y E a la escala, ahí tenemos una representación del prototipo y una representación del modelo. El modelo es proporcionalmente igual al prototipo y hay una relación entre cada una de las longitudes del prototipo y del modelo. Como podemos ver, el lado HP es al lado HM, como el lado BP es al lado BM, como el lado AP es al lado AM y como el lado CP es al lado CM. Observemos que estas relaciones deben ser iguales a una constante. Similitud geométrica. Esta similitud es independiente de las clases de movimiento y contempla solo similitud en la forma. La propiedad característica de los sistemas geométricamente similares, ya sea figuras planas, cuerpos sólidos o modelos de flujo, es que la relación de cualquier longitud en el modelo
con respecto a la longitud correspondiente en el prototipo es en todas partes iguales. Esta relación se conoce como el factor de escala y se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos que LR va a ser igual a LM sobre LP, donde LR es el factor de escala, LM son las dimensiones lineales correspondientes al modelo y LP las dimensiones lineales correspondientes al prototipo, respectivamente. Acá tenemos la relación de áreas, donde el área de R va a ser igual a LM sobre LP al cuadrado, lo que va a ser igual a LR al cuadrado. Y tenemos también la relación de volúmenes, donde el volumen R va a ser igual a LM sobre LP al cubo, lo que es igual a LR al cubo. La similitud geométrica es quizá el requisito más obvio en un sistema modelo proyectado para corresponder a un sistema prototipo dado. Sin embargo, la similitud geométrica perfecta no siempre es fácil de obtener. No solo debe ser la forma general del modelo geométricamente similar a la del prototipo, sino que también deberían ser geométricamente similares las inevitables rugosidades de la superficie. En un modelo pequeño, la rugosidad superficial podría no ser reducida de acuerdo con el factor de escala, a menos que las superficies del modelo se pudieran hacer mucho más pulidas que las del prototipo. Por ejemplo, en el estudio del movimiento de los sedimentos de los ríos, un modelo pequeño requeriría, de acuerdo con el factor de escala, el uso para representar la arena de un polvo de finura imposible de obtener. Si por cualquier razón el factor de escala no es igual en todas partes, resulta un modelo distorsionado. Por ejemplo, un prototipo y su modelo pueden tener la misma conformación general, que es geométricamente similar, pero tener acabados superficiales que no lo son. En el caso de prototipos muy grandes, tales como ríos, el tamaño del modelo se limitaría con probabilidad por el espacio que se dispone, pero si el factor de escala utilizado para reducir las longitudes horizontales se usa también para reducir las longitudes verticales, el resultado puede ser una corriente de tan poca profundidad que la tensión superficial produzca un efecto considerable y además el flujo puede ser laminar en lugar de turbulento. En este caso, puede ser inevitable un modelo distorsionado. Naturalmente, el grado hasta el cual debe buscarse la similitud geométrica perfecta depende del problema bajo que se esté en investigación y la precisión requerida en la solución. Ahora vamos a encontrar la clasificación de la semejanza geométrica con respecto al prototipo. Tenemos dos semejanzas. Tenemos el modelo geométricamente semejante, que son aquellos en los que se conserva la semejanza de todas las variables geométricas. Existe un único factor de reducción o ampliación, llamado escala, de todas las magnitudes geométricas y las que se derivan de ellas, además de la igualdad de ángulos correspondientes entre el modelo y el prototipo. Dentro de estos tenemos modelos de desarenadores, desgrabadores, bocatomas, canales, etc. También tenemos el modelo geométricamente distorsionados. Se conserva la semejanza con el prototipo, pero los factores a usar de reducción o ampliación son distintos para diferentes dimensiones del mismo. Es frecuente que las dimensiones horizontales tengan una escala o factor y las dimensiones verticales otras.
El uso de distorsiones resulta muchas veces necesario cuando el factor único produce una reducción demasiado grande en las dimensiones verticales, lo cual origina efectos significativos en fuerzas que en el modelo son depreciables o inexistentes en el prototipo. Este tipo de modelos es usual en estructuras marítimas. A continuación, vamos a mostrar un ejemplo en el cual se desea construir el modelo físico de un canal en un laboratorio para que los alumnos utilicen en sus prácticas. El prototipo tiene las siguientes dimensiones: una longitud de 1000 metros, una base de 30 metros y un tirante de 10 metros. Considerando que se requiere como mínimo un tirante de 5 centímetros para colocar dispositivos de medición. ¿Cuáles serán las dimensiones del modelo? Entonces, tenemos que para la expresión para la semejanza geométrica va a ser igual a LM igual a alfa por LP. Si despejamos alfa, vamos a obtener que alfa va a ser igual a LM sobre LP. Si reemplazamos, vamos a tener que alfa va a ser igual a 0,005 metros. Ahora, con el apoyo de la ecuación se obtienen las dimensiones. Entonces, tenemos que para el modelo el largo van a ser 5 metros, la base va a ser 0,15 metros y el tirante 0,05 metros. Si sacamos la escala, el tirante de 5 centímetros en el modelo equivale a 10 metros en el prototipo. Si dividimos esto sobre 5, nos va a dar que 1 centímetro en el modelo va a ser 2 metros en el prototipo. Entonces, si hacemos una conversión de unidades, vamos a tener que 1 metro va a ser igual a 100 centímetros y 2 metros van a ser igual a 200 centímetros. Entonces, con relación a esto, tenemos que en el modelo 1 centímetro va a ser igual a 200 centímetros. O sea que la escala va a ser igual a 1 a 200. También es posible utilizar otras escalas, ya que la condición establece que como mínimo 5 centímetros para el tirante. Es decir, los tirantes válidos para el modelo serán mayor o igual a 5 centímetros. Buen día, mi nombre es Kevin Esteban Fonseca Chaparro. Voy a hablar sobre la planeación y construcción de un modelo sobre las semejanzas geométrica, cinemática y dinámica. Como tal, para la explicación de este se tiene el siguiente enunciado. Se desea construir un modelo físico de un canal para un laboratorio para que los alumnos lo puedan utilizar en sus prácticas. Se tiene unas dimensiones de longitud de 1000 metros de largo, base de 30 metros, lateral o paral de 10 metros. Como tal, para el ejercicio en concreto, se utiliza una semejanza geométrica o un factor de escala, en el cual, como ya lo pudo haber explicado un compañero, yo lo hago brevemente. Utilizamos la expresión de semejanza geométrica en la cual despejamos el factor de escala, por lo cual tomamos en nuestra división la condición dada para el ejercicio, que es que sus laterales tengan como mínimo una altura de 5 centímetros para uso de medidores de energía o otros aparatos que puedan llegar a necesitarse en los laboratorios a futuro. Tendríamos un factor de escala de 0,05, lo cual lo multiplicaríamos por nuestras dimensiones propuestas para el ejercicio en nuestro modelo. Para tal, dimensionaríamos a escala, dimensionando que 5 centímetros equivalen a 10 metros y 1 centímetro equivale a 2 metros. Tendríamos una escala de 1 a 200 con nuestro prototipo.
Para poder hallar el flujo de contacto cuando éste está en contacto con la superficie, se emplea el número de Freud, donde el FR es nuestro número de Freud, nuestra V es la velocidad y se divide sobre la raíz de la gravedad y la profundidad hidráulica. Para poder hallar nuestro factor de velocidad, tendríamos que igualar los valores, el valor de la fórmula de Freud con nuestro modelo y prototipo. Al despejar esto, tendremos que la velocidad del modelo y la velocidad del prototipo van a ser iguales a la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica del modelo, así como la del prototipo. Estas son unas unidades de longitud, por lo cual tendrán una semejanza geométrica. Para poder hallar nuestro factor de tiempo, podrá hallarse ya con la velocidad ya anteriormente, teniendo nuestra fórmula general que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Nuestro factor geométrico o factor alfa corresponde a la distancia que hay entre el modelo y entre el prototipo. Por lo tanto, podemos tener que nuestro tiempo de modelo sobre tiempo de prototipo van a equivaler a la raíz cuadrada de nuestro factor alfa o factor geométrico. Teniendo en cuenta lo anterior sobre tiempo y velocidad, podremos resolver la siguiente incógnita, la cual nos dice que un objeto que flota en la superficie y se desplaza a una velocidad de 1 metro sobre segundo, necesitaríamos saber cuál es el tiempo que le toma a este objeto recorrer los 100 metros y cuál es su velocidad y cuál será el tiempo homólogo o qué tanto tiempo tardará en el modelo. Para lo tanto tenemos pues nuestra expresión que va a viajar a 1 metro sobre segundo, una longitud de 100 metros con la expresión general de tiempo igual a distancia sobre velocidad. Tendríamos que los 100 metros dividido en 1 metro sobre segundo nos tomaría un tiempo total de 100 segundos de recorrido. Teniendo así nuestras fórmulas explicadas anteriormente y basados sobre nuestro factor geométrico, podremos hallar la velocidad del modelo, también el tiempo del modelo. Despejando nuestras fórmulas y reemplazando el factor geométrico, tenemos que la velocidad del modelo va a equivaler a la raíz de 0,005, que es nuestro factor geométrico, por la distancia por la velocidad que puede recorrer nuestro objeto, que es de 1 metro sobre segundo, para obtener así una velocidad de modelo de 0,7 metros sobre segundo y poder hallar un tiempo que es equivalente a nuestro factor geométrico, a la raíz de nuestro factor geométrico por la distancia que recorre este, teniendo así un tiempo total, un tiempo en el modelo de 7,07 segundos. Para poder hallar la fuerza hidrostática en las superficies planas, se utiliza nuestra fórmula general de F igual a peso específico por la distancia al centro de presión por la gravedad por el área. Al obtener nuestra fuerza hidrostática, el cual presenta unidades de masa y de longitud, pues, tendremos que multiplicarla por la gravedad para poder obtener así un número en newton. Para obtener nuestro factor de fuerza, tendremos que dividir la fuerza del modelo, la fuerza hidrostática del modelo, sobre la fuerza hidrostática del prototipo. Por lo cual, teniendo el cálculo o despejando la fórmula, podremos analizar que este factor de fuerza se relaciona en gran parte con el factor de escala, teniendo así que nuestro factor de fuerza es igual al factor de escala al cubo. Tendríamos en la introducción un nuevo factor, el cual sería el número de Reynolds, donde tenemos que el número de Reynolds es equivalente a la velocidad por el diámetro dividido en la viscosidad cinemática, donde para poder hallar nuestra viscosidad cinemática tendremos que igualar el valor de Reynolds en el modelo al valor de Reynolds en el prototipo, el cual será el mismo. Tendremos que nuestra relación de viscosidad interviene con el factor a escala y de velocidad.
teniendo así en cuenta que en las operaciones al despejarlas nos daremos cuenta que el factor de viscosidad es igual al factor de escala elevado a la 3 medios. Ya teniendo los conceptos explicados anteriormente claros, procederemos a seguir con los cálculos de nuestro modelo, el cual nos pide determinar la fuerza hidrostática en el muro del canal del prototipo y modelo por unidad de ancho. Para hallar nuestra fuerza hidrostática, pues reemplazaremos nuestros datos, en el cual tendremos un peso específico de 998 kilogramos metros cúbicos, el cual corresponde al peso específico del agua a una temperatura de 20 grados centígrados, y reemplazamos nuestros datos en nuestra fórmula de fuerza hidrostática para obtener así un valor de 489.519 newtons. Teniendo así ya nuestra fuerza hidrostática del prototipo, procederemos a hallar nuestra fuerza hidrostática del modelo, el cual se reemplaza en la fórmula ya a nuestro factor geométrico al cubo por nuestra fuerza hidrostática del prototipo, dándonos así una fuerza hidrostática para el modelo de 0,06 newton. Pasando ya a analizar la viscosidad del prototipo, tendremos que este tiene una viscosidad, o el fluido que estamos utilizando tiene una viscosidad de 1,02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, el cual corresponde a la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Para poder hallar la viscosidad en el modelo tendremos que usar nuestro factor geométrico ya analizado en viscosidad, que corresponde a factor geométrico a la 3 medios. Reemplazando datos, tendríamos que para el modelo se tiene una viscosidad de 3.6 por 10 a la 10 metros al cuadrado sobre segundo, teniendo así en claro que tocaría cambiar el fluido usado para lograr una similanza o una semejanza a nuestro prototipo. Teniendo en cuenta el valor o el material o fluido con mayor viscosidad similar para nuestro prototipo puede ser el mercurio. Claro que teniendo en cuenta que para este tipo de ejercicios la semejanza dinámica no se afecta o no se ve tan afectada por nuestro fluido usado, ya que en esto se utiliza normalmente los cálculos con agua a temperaturas de 20 grados centígrados. Como podremos ver acá, tenemos en conclusión que nuestra fuerza hidrostática para nuestro prototipo es de 489.519 newton y nuestra fuerza hidrostática para nuestro modelo es de 0,06 newton, dejando así en claro las diferencias de fuerzas hidrostáticas y de viscosidades en nuestro prototipo y en nuestro modelo. Bueno, ya finalizado nuestra exposición del ejemplo o de nuestro modelo, acá se muestra un modelo a escala, los cuales normalmente son usados en las universidades para poder hallar pues, cálculos de otros modelos hidráulicos con los cuales se pueden hallar, como ya lo miramos, nuestras fuerzas hidrostáticas de modelo o la fuerza hidrostática del prototipo, así como se puede hallar los factores de viscosidad o como podemos hallar también nuestro factor geométrico, el cual, como nos dimos cuenta, prácticamente interfiere en cada uno de los valores hallados en nuestra fuerza hidrostática, en nuestro factor de viscosidad y en muchos otros valores pueden afectarnos y nos pueden dar una idea para poder construir nuestros modelos, porque pues con esto podemos darnos cuenta que nuestro prototipo si sirve o si tiene realmente una fuerza hidrostática deseada o si tiene unos factores de viscosidad deseados, para evitar así los problemas a futuro cuando ya sean construidos ya en modelos
pues que realmente que pueden llegar a tener afectaciones en la vida económica y social de las personas. Y para finalizar pues nuestra charla o nuestro tema, pues tenemos acá como ejemplo un canal abierto, pues en modelo, y tenemos otros dos ejemplos de lo que pueden ser los canales hidráulicos normalmente construidos en las universidades, tanto como lo puede ser eh, fabricado, o sea, comprado, y pueden ser también fabricados por los mismos estudiantes, donde pueden existir variaciones en las inclinaciones que ayudan a permitir o que ayudan a dar mayor idea de lo que puede ser o el comportamiento que puede llegar a tener un canal hidráulico en la vida real, pues este tiene diferentes tipos de inconvenientes en el transcurso de su recorrido, como lo pueden ser rocas o como lo pueden ser capas vegetales o afectaciones humanas, como puede ser la botadera de basura, por decirlo así, los cuales pueden llegar a afectar el transcurso de nuestro recorrido en el canal hidráulico, lo cual se puede hallar en, en las variaciones de inclinaciones, permitiendo así un mejor uso de cálculos. O también puede ser en los casos cuando las inclinaciones por el medio del terreno, por la topografía del terreno, indican que nuestro prototipo tiene que construirse con elevaciones e inclinaciones para que en el momento de construirlo el modelo tenga la mayor semejanza al prototipo, para evitar así daños y poder conocer cuál será su funcionamiento correcto o que no tendrá inconvenientes a futuro. Con esto finalizaríamos nuestra explicación sobre semejanza geométrica, cinemática y dinámica, con una explicación sobre canales abiertos y sobre los cálculos generales que se pueden hacer con este. Y agradecemos mucho. Muchas gracias.